Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en esta mañana de sábado a nuestro taller Conoce el secreto para decidir mejor. Mi nombre es Ricardo Quintero, soy fundador de Tightspot y el día de hoy me da mucho gusto que te hayas tomado este tiempo para acompañarnos, para aprender, porque créeme, de aquí no te vas a ir sin una pepita de oro y nos vamos a llevar ese secreto que podemos empezar a poner en práctica el día de hoy para tomar mejores decisiones en nuestros contextos profesionales, educativos o personales. Créeme que una vez que platiquemos de todo esto y te lo lleves, vas a decir cómo no lo pensé antes. Y antes de empezar, quisiera pues tomar un momento para darles la bienvenida, invitarlos a que en los comentarios, sea que nos estés acompañando en Facebook o en YouTube, que puedas decirnos de qué parte del mundo nos estás escuchando. Tenemos algunas personas que nos están escuchando seguramente de México y el día de hoy estamos comunicándonos a todos los lugares en los cuales puedan encontrar una conexión a Internet disponible. Entonces nos gustaría poder interactuar contigo y saludarte y darte la bienvenida. Pero sin dar más preámbulo, quisiera empezar y quisiera platicarte eh, en qué consiste este tema de decisiones y por qué es importante hablar de ello. Porque esta es una de las preguntas que recibimos más seguro y más continuamente. Eh, Creemos o existe este mito de que todos sabemos decidir. ¿Por qué? Porque todos decidimos todos los días. Y se entiende que por el ejercicio continuo de esta práctica, del tener que decidir, eventualmente nos volvemos expertos en decisiones. Y esta preconcepción de lo que es desarrollar una habilidad, desafortunadamente, no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque las decisiones, si es cierto, forman parte de todas las áreas de nuestra vida y las llevamos de continuo desde el momento en el que empezamos a adquirir la capacidad de ser racionales y de ejercer dominio sobre el mundo que nos rodea, pero contextualmente hay necesidad de atender a los aspectos que nos pueden ayudar a vivir esos procesos de toma de decisiones con seguridad. Quisiéramos tener una receta mágica. Vemos a otras personas de otros contextos que toman decisiones y decimos, wow, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te sentiste confiado en que esto iba a pasar? Y la realidad es que cuando volteamos a ver a esas personas, podemos encontrar patrones y podemos encontrar herramientas a las cuales podemos acudir para ser buenos tomadores de decisiones en los negocios, buenos tomadores de decisiones en nuestra educación, buenos tomadores de decisiones en nuestras relaciones, pero necesitamos aprender. No podemos adquirir estos conocimientos solo por el hecho de lanzarnos al vacío y esperar lo mejor. Podemos tomar buenas decisiones independientemente de si el resultado de esas decisiones es quizá el resultado que esperamos. Pero entonces, ¿qué hace a una buena decisión? Y entonces, ¿qué es decidir? Y el día de hoy quiero darte dos aspectos cruciales de lo que significa tomar decisiones. Primero, veamos que la toma de decisiones y el aprender a educarnos para las decisiones no es algo que solamente es benéfico porque Ricardo lo dice. El Foro Económico Mundial habla en su reporte más reciente, en el 2023, que a partir de 2027 hay habilidades críticas que se requieren para asegurar un futuro próspero y excelente en las naciones. 7 de las 10 más importantes que tienen que ver con toma de decisiones están incluidas en esto que nosotros llamamos educación para las decisiones.
tienen que ver con el desarrollar el pensamiento analítico, ser resilientes con el cambio, poder desarrollar relaciones interpersonales efectivas y tener entendimiento del yo y de los otros. Y no solamente es lo que las grandes naciones hablan para determinar que sea importante o no. Eh, la Asociación Nacional de Colegios y Empleadores en Estados Unidos, en su encuesta, en su Job Outlook Report, donde hablan acerca de las características que los empleadores buscan para contratar nuevos empleados y para nutrir sus organizaciones, resaltan que la característica principal que se busca al momento de reclutar es la capacidad de resolver problemas. Y la resolución de problemas en su raíz es tener la capacidad de discernir una respuesta, una decisión para una problemática. ¿Por qué? Porque decidir es primeramente una cuestión de responsabilidad. Cuando nosotros entendemos que estamos ante una disyuntiva, o sea, que nos encontramos en un momento en el cual es importante tomar una decisión y comprometernos con esa decisión, nos encontramos con la vertiente de la responsabilidad. Porque cuando tú te comprometes con una alternativa, tienes que descartar las demás. Decidir es renunciar. Decidir es comprometerte con las consecuencias de tu decisión. Decidir es entender que al momento de tú optar por una alternativa, sea que ésta tenga consecuencias positivas o negativas, se dieron a raíz de que en un momento en el tiempo y el espacio tú intercediste, tú tuviste algo que ver. Y esto no es malo, esto no es algo de lo cual debamos atemorizarnos, al contrario, es una oportunidad de recuperar algo que en ocasiones nos hemos renunciado a ello y, inadvertidamente le hemos otorgado a las circunstancias, y es nuestra libertad. ¿Por qué? Porque decidir es una cuestión de libertad. Cuando nos encontramos con ideas como vamos a dejar que las cosas sucedan, vamos a esperar y vamos a manifestar al universo que sea lo que Dios quiera o lo mejor. Entonces, nosotros le damos nuestra libertad a cosas que están fuera de nuestro control. Es una renuncia de la libertad. Pero en el momento en el cual nosotros decidimos, estamos asumiendo propiedad de nuestra propia libertad. Es una invitación a que podamos llegar a ser realmente humanos. No solamente hojas que se lleva el viento, sino hombres y mujeres que tenemos la capacidad de actuar sobre nuestros propios futuros, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestras organizaciones. Decidir es una cuestión de responsabilidad y de libertad. Pero entonces surge esta disyuntiva. ¿Cómo puedo yo saber que mis decisiones son buenas decisiones o que mis decisiones son decisiones de calidad? Si recordarás, hay una escena en Indiana Jones, en la última película de la trilogía original, en la cual se encuentra Indiana intentando descubrir cuál de las copas que se encuentran en la mesa es el Santo Grial. Y hay un espectro ahí, un fantasma que le informa a Indiana Jones que su decisión fue una decisión sabia o una decisión pobre. Y nosotros quisiéramos que las decisiones de nuestra vida pudieran caer en esa categoría donde, inclusive ante los ojos de los demás, nuestras decisiones fueran buenas. Pero ¿cómo podemos asegurar una decisión de calidad? Una decisión que, como en la película, pues no acabe con la calidad de nuestra vida, o en el caso de la película en específico, pues, que no le
no acabe o no le derrita el rostro al que escogió pobremente, ¿verdad? Pues tiene que ver en este punto con cuatro dimensiones que nosotros en Tightspot hemos unificado bajo una metodología y una lógica para decisiones de calidad. Estas cuatro áreas son áreas que existen y coexisten en el mundo de la ciencia de las decisiones para mejorar nuestros procesos de tomas de decisiones. Y no tiene que ver solamente con un aspecto científico, meramente matemático o analítico, tiene que ver con un aspecto humano, un aspecto del comportamiento de la naturaleza humana, porque decidir es un acto plenamente humano. Es propio de nuestra individualidad, pero también reconoce que como seres humanos hay condiciones o debilidades que empobrecen nuestras decisiones. Una de ellas es la racionalidad, que consiste en el entender cómo opera nuestra mente, cómo convergen nuestras emociones con nuestra naturaleza más estricta para interpretar la realidad. Otra de las áreas tiene que ver con la estructuración de las decisiones, el definir procesos, el definir alternativas, el enmarcar lo que está sucediendo y comprender a dónde queremos llegar, el recurrir a heurísticas de apoyo, herramientas que nos permitan tomar decisiones de manera rápida, efectiva, ágil, que nos permitan corregir, adaptarnos a las imprevistos de la realidad en la que nos movemos. Y el pensamiento estadístico, el saber entender las probabilidades y no vivir en un mundo de absolutos que busca imponer esos absolutos sin entender si están fundamentados en la realidad. Entonces, estas cuatro metodologías nos permiten entender que la vida es más cercana a un juego de probabilidades, como lo puede ser un juego de cartas, que a un juego determinístico, como lo es un juego de ajedrez. Quisiéramos entender que si alguien nos dice, toma la siguiente decisión y vas a lograr el éxito, quisiéramos que eso fuera posible. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una receta en la cual alguien nos podría asegurar con 100% de certitud que vamos a lograr lo que queremos. Pero yo los reto a que busquen a alguien que les pueda asegurar que la siguiente decisión que tomen los va a llevar a exactamente lograr ser astronauta, ser maestro, o los va a llevar exactamente a poder iniciar una familia o ser un mago. Las posibilidades en nuestra vida son muchísimas. Y en ocasiones, al momento de tomar decisión, no podemos contar con que lo que sucede fuera de nosotros opere como nosotros deseamos. Es por eso que decimos que la vida es como un juego de póker, porque la información que tienes justo delante de ti son solamente las cartas que tienes disponibles para tomar esa decisión en ese momento. Pero el hecho de que la información sea poca, o sea, el hecho de que en el momento que tomamos las decisiones no tenemos la capacidad de ver hacia el futuro y entender exactamente cómo va a terminar esta decisión, no empobrece nuestras decisiones. Al contrario, nos obliga a recurrir a estas cuatro áreas que fortalecen nuestras decisiones para tomar una decisión de calidad y saber con certeza cuál es el siguiente paso. Entonces, vamos a poner a prueba el día de hoy nuestras decisiones. Y déjenme contarles una pequeña historia. Vamos a imaginar que el día de hoy llegan a su casa y en esta se encuentran con un genio. Y el genio les dice, el día de hoy tengo delante de ti una oportunidad. Hay tres puertas delante y en una de ellas se encuentra detrás el amor de tu vida.
Se encuentra esa persona con la que tú soñaste y que cumple con todas las expectativas y más allá de las expectativas de lo que tú quieres y buscas en tu pareja. Entonces, te da la oportunidad de decidir y te dice, en cualquiera de estas tres, existe la misma probabilidad de que la encuentres y tú decides, bueno, en la de en medio. Entonces el genio te da una oportunidad y dice, como soy amable, como soy un genio generoso, te voy a mostrar qué hay detrás de una de las puertas que no escogiste. Porque si bien en una puede estar el amor de tu vida, en cualquiera de las otras dos puede estar un payaso. Y resulta ser que en aquella puerta en la cual no decidiste comprometerte, efectivamente, había un payaso. Y el genio te da una oportunidad. Ya viste que en esta puerta no está lo que buscas, pero te voy a dar la oportunidad de cambiar de decisión si lo deseas. Y te pregunta, ¿decides cambiar tu puerta? Y hoy yo les pregunto, ¿deciden cambiar su puerta? Y seguramente ahorita ya estarán pensando, eh, ¿cómo voy a saber? ¿Hay manera de saber en qué puerta, en qué lugar está esa persona a la cual estamos buscando? Y antes de que nos comprometamos con una decisión, necesitamos analizar esta decisión en función de las cuatro áreas que nos van a permitir tomar una decisión de calidad. En primer lugar, tenemos que entender el aspecto de lo que significa ser racional en esta decisión. ¿Por qué? Porque si bien esta imagen o esta analogía que estamos utilizando parece como sacada de una historia o un cuento, en nuestra vida si nos encontramos con este tipo de decisiones al momento de entender que lo que puede pasar o las cosas que pueden resultar de mi decisión tienen una consecuencia sobre mí. O sea, tienen una consecuencia real sobre mi vida y en ocasiones sobre la vida de los demás. Las personas que se comprometen con el aprender a tomar decisiones suelen ser personas que entienden el peso de su palabra, el peso de sus acciones. Y cuando ese peso es demasiado grande, encontramos un huésped o una visita incómoda y se llama la duda. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual tú te encuentras con la disyuntiva de tengo que decidir, lo primero que se te viene a la mente quizá es, ¿y si decido mal? Y nuestra vida se focaliza y nuestra vista se focaliza en dos aspectos importantes. Que mi resultado o que mi decisión dé un resultado bueno o de un resultado malo. Que sea lo que deseo o lo que no, lo que espero o lo que no quisiera que sucediera. Y la duda es esa persona, ese huésped incómodo que entra a tu habitación, se para junto a ti y te empieza a recordar todas las veces que te equivocaste en el pasado, todas las veces que estuviste ante una disyuntiva y no actuaste como los demás esperaban, no actuaste con la prudencia que debías hacerlo y te empieza a recordar todas esas faltas, todas esas cosas que no te gustan de ti. Es como cuando estás en la noche acostado en tu cama intentando esperar el momento preciso en el que abras los ojos y sea de día porque perdiste la conciencia, pero vienen a tu mente todos los recuerdos de la vez que te embarraste con un frutzi en el kinder o que te equivocaste y le dijiste mamá a tu maestra y te dio vergüenza, te empieza a recordar todas esas cosas que no quisieras recordar.
Y entonces solamente te hace ver el mundo a tu alrededor en blanco y negro. ¿Es negro? ¿Es blanco? ¿Es lo que quiero o no lo es? Pero hay gente que es muy ágil, muy hábil y te dice, sabes, en lugar de decidir y equivocarme, voy a actuar en una tercera opción. No voy a decidir. Voy a ponerle pausa a la realidad como si el ignorar la realidad fuera a callar y a desaparecer la duda. Y entonces, en lugar de recibir a la duda y estar escuchándola y estándole recordando todas esas cosas que no quisieran escuchar, le pone una silla y la para en la esquina y le cambia el nombre. Y le dice, duda, no quiero saber de ti, pero tampoco te voy a confrontar. Entonces, siéntate en una esquina y dejemos que el tiempo pase y las calabazas se van a acomodar solas. La vida se va a acomodar sola. Pero eso es no decidir. Y al no decidir, estás renunciando a tu libertad y se la estás dando a las circunstancias. Y esa renuncia de tu libertad se convierte en un deslindarse de las consecuencias, porque yo me escudo en que como estaba fuera de mis circunstancias o estaba fuera de mis posibilidades, entonces, pues yo no soy responsable. Y es muy peligrosa esta actitud, porque al momento de decidir renunciar a nuestra capacidad de actuar, entonces moldeamos un futuro que está siendo completamente eh, tergiversado por lo que otras personas dicen, por lo que las circunstancias demandan, por la economía, por el gobierno, por el clima. Si saliéramos al sol o saliéramos a la calle solamente los días de sol, entonces los días de lluvia seríamos infelices. Pero hay gente, y me incluyo, que disfrutan un día de lluvia, porque pueden resignificar lo que están haciendo, pero si vives en una zona donde llueve todos los días, hay países en Latinoamérica que no tienen otoño, invierno, primavera y verano, tienen temporada seca, temporada de lluvia. Y no puedes salir a la calle esperando un día de sol en temporada de lluvia o en temporada de huracanes y enojarte con el sol o con el huracán. Pero nos encontramos con una tercera alternativa entre decidir, no decidir y también el buscar otra alternativa, el decidir confrontar la duda. Y ahora sí, quitarle esa silla de la esquina y decir, tú no vas a tomar el control de mi futuro. Podemos, te puedo tener presente, a lo mejor no te puedo desaparecer, pero si vamos manejando en esta carretera, yo soy el que tiene el control. Puedes estar, ahí vas a seguir, pero el siguiente paso lo voy a controlar yo. Y lo siguiente es entender que cuando hablamos de racionalidad, no estamos hablando acerca de tomar una actitud robótica, como si fuéramos personas sin corazón o personas que solamente operan en base a números, estadísticas, estructuras, probabilidades, porque la realidad es que no estamos moldeados de esa manera como seres humanos. Ser racional significa estar anclados en la realidad. Y nuestras emociones no son nuestras enemigas. Al contrario, nuestra capacidad de ser intelectuales y de ser emocionales nos permite estar anclados en la realidad. Nuestras emociones son parte fundamental de lo que nos permite interpretar la realidad. Pero a veces, si no dejamos que no dejamos a nuestra mente desarrollarse en inteligencia emocional, entonces nuestras emociones
empiezan a jugar en nuestra contra y nos empiezan a llevar a crear realidades que no son explícitas de lo que está sucediendo, sino que buscan justificar una fantasía. O sea, nuestras realidades, nuestras emociones nos ayudan a entender la realidad, pero si dejamos a nuestras emociones tomar la batuta, entonces nos llevan a vivir más allá de la realidad. Y no solamente las nuestras, ¿eh? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, la gente en ocasiones solamente lo relaciona con el autoconocimiento. Tener inteligencia emocional tiene que ver con el ser capaz de entender las emociones de los demás, porque en ocasiones cuando volteamos a ver a otros y vemos que están siendo llevados por sus emociones como torbellinos sin control, entonces nosotros también nos cerramos a la realidad de lo que está pasando, pero el entender las emociones de los demás nos permite nuevamente ser racionales y poder entender la realidad de la situación con todos los elementos posibles. Por eso la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento y el conocimiento de otros. Tiene que ver con el aprender a relacionarnos unos con otros para poder entonces construir futuros mejores. Y precisamente esto nos lleva a que el pensamiento irracional, el pensamiento que nos lleva a vivir en fantasías, crea estas narrativas. Si estamos en el lugar de esta persona que tiene la oportunidad de decidir cualquiera de las dos puertas, seguramente la duda ya lo hizo pensar en todas las veces que se equivocó y creer que en este momento se puede equivocar de nuevo y termine comprometido con un payaso, en lugar de con el amor de su vida. Y comenzamos a crear estas historias que se fundamentan, ojo, en un aspecto de realidad, pero que de ahí parten a una historia nueva. Y les sorprendería la cantidad de decisiones en la vida que caen en pobre calidad porque se anclan en un aspecto que es real, pero que como decimos en México, se convierte en algo a lo que le echamos crema, un taco, le echamos más crema a los tacos o le ponemos más picante a la historia. ¿Para qué? Para que parezca más emocionante, para que parezca más épica y eso solo causa confusión. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que uno de los personajes se enamora de otro nada más porque le pidió un lápiz o lo saludó o le dijo buenos días? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso pasa en la realidad? En ocasiones sucede, porque en un hecho que sí ocurrió, agregamos más información. Información que a veces viene de nada más de nuestros prejuicios, solamente de extrapolar lo que X persona o Y persona me dijo, lo que vi en las noticias, y yo empiezo a agregar información a ese suceso y me lleva a crear toda una narrativa que justifica una emoción o justifica un deseo que yo tengo para esta decisión y me hace vivir fuera de la realidad. Si prestamos atención a estos tres aspectos, podremos tomar una decisión racional en el momento en el que se nos presente la oportunidad. Pero no solamente eso, además de tomar en cuenta un aspecto de racionalidad, tenemos que entender que también hay recursos que se llaman heurísticas para apoyarnos en la toma de decisión. ¿Y qué tipo de heurísticas existen en la vida real? Aunque no lo creas, el día de hoy tú ya utilizas heurísticas en tu vida. Cuando decides cocinar algo, seguramente te pones un delantal o utilizas ropa que no sea inflamable, porque tú sabes que si te acercas a la llama, te vas a quemar. Estas medidas las aprendemos y las ejecutamos de manera automática porque la experiencia nos va dictando cómo
actuar para que el resultado sea más deseable. Ahora, las heurísticas nos ayudan a tener resultados suficientemente buenos, pero las heurísticas no son perfectas. No podemos recurrir a una receta como si fuese una receta de cocina que cualquiera puede realizar sin equivocarse, porque los reto el día de hoy a que analicen cuatro o cinco personas a las cuales ustedes les pregunten cómo se preparan un plato de cereal y aunque van a encontrar consistencia, van a notar que ninguno lo hace de la manera exacta que el otro. No todos recurren a la misma heurística, porque la heurística se va puliendo en función de los resultados y de las experiencias que tienen. ¿Pero por qué? Porque las heurísticas nos ayudan en un aspecto crucial que es agilidad. En nuestra vida, no todas las decisiones que tomemos van a poder ser decisiones en las cuales nos vamos a tomar 3 meses. Nos vamos a tomar una semana, 4 reuniones y 2 focus group para saber si estamos tomando la decisión correcta. En la vida tienes que tomar decisiones que requieren de poco tiempo, de poca información, de pocos datos, de pocos recursos, pero tú quieres tener una respuesta que sea buena, una respuesta que te permita entender que aunque falle, puedes recurrir a ella para continuar. ¿Qué tipo de heurísticas son muy comunes? Y una de las cuales quizá en este caso podría ser útil, la consistencia, la constancia. En la investigación, una cosa que habla muy bien de un investigador es el reconocer que desconoce. Y eso le permite tener consistencia en lo que está preguntando. Es decir, nos comprometemos con ser mejores. Y en este caso, eso puede significar también que estoy dispuesto a equivocarme. Si tengo 3 puertas, me comprometí con una, llega nueva información, eso le da voz a la duda. Y la duda me puede decir, cambia de decisión, arrepiéntete ahorita, rájate desde ahorita porque mañana, si te comprometes con ella, no vas a poder conocer al amor de tu vida. Pero en ese momento, tú tienes un as bajo la manga y le dices a la duda, tú me estás pidiendo a mí que por mi pasado yo cambie mi decisión, pero en función de mi futuro, yo puedo usar la herramienta de la constancia para dar el siguiente paso y eso me va a permitir a mí entender, oye, no tengo una razón para cambiar de puerta, solamente el hecho de que sé que no estaba equivocado no es suficiente razón para decir que ahorita sí estoy equivocado. Entonces, me comprometo y me quedo con mi puerta. Eso le asegura a la persona que detrás de su puerta está la persona que está buscando. No. Eso, el recurrir a heurísticas, no te asegura que la respuesta o la decisión final va a ser una decisión como tú lo esperas o como tú llamarías una buena decisión porque su resultado fue bueno, pero sí va a generar una buena decisión porque te va a dar seguridad en el proceso, porque cada vez que venga la duda, la ansiedad, todas estas incertidumbres que existen, tú volteas a tu heurística, tú volteas a tu herramienta y tú tienes la oportunidad de encontrar el siguiente paso, porque la herramienta te va a guiar a una respuesta que no va a ser perfecta, pero que va a ser suficientemente buena. ¿Y cuántas veces en nuestra vida no necesitamos eso? Quizá en el momento en el que tú te desarrollaste y empezaste a tener relaciones, volteaste a ver a tus padres y les pediste un consejo. Esa pequeña heurística de entender qué opina mi papá, qué opina mi mamá, qué opina mi maestro, antes de tomar una decisión en el trabajo, ¿está mi jefe de acuerdo? Esto es una herramienta o una decisión que nos alinee con los propósitos de nuestra organización. Y si no lo es,
Entonces la heurística lo desecha y te dice, no, comprométete con lo que se alinea a la herramienta. La herramienta de una heurística te permite decidir qué alejar de ti y qué procurar cerca de ti. ¿Cuáles son las relaciones que deberían de callar? ¿Cuáles son las relaciones que deberían de tener más voz? ¿Cuáles son las situaciones que deberían de tener mayor peso? ¿Cuáles no? ¿Cuál es el momento correcto para invertir? ¿Cuál es el momento incorrecto para invertir? Todos usamos heurísticas, todos tenemos herramientas. Y además, tenemos que entender que las heurísticas ya están embedidas en nuestra mente y en nuestra naturaleza humana, pero que cuando las utilizamos incorrectamente, o sea, dependemos de ellas y quitamos el elemento de la racionalidad, se convierten en lo que se llaman sesgos cognitivos, vicios, atajos que toma nuestra mente para encontrar una respuesta fácil, una respuesta que no nos requiere pensar. ¿Cómo qué tipo de sesgos cognitivos existen? Como los estereotipos. Estamos hablando de la relación que podemos tener con un genio y qué estereotipos tenemos de los genios. Los genios te van a conceder un deseo, pero te van a conceder el deseo con de una manera torcida, una manera en la cual te va a hacer perder. ¿Por qué? Porque no quieren que ganes, te quiere engañar el genio. Entonces te mostró la puerta para que cambies de decisión y pierdas. Podemos tener este tipo de estereotipos. ¿Y por qué son peligrosos los estereotipos? Porque son exageraciones de la realidad. Son cosas que nos llevan a crear esas narrativas, nos empiezan a conducir a vivir en un estado de fantasía. Y cuando digo fantasía, no estoy hablando de que vivimos en un cuento de hadas, simplemente estamos viviendo en una historia que justifica todo lo que yo creo, una historia que justifica todo y me pone a mí como protagonista. Y hay momentos en la vida en los cuales tú eres protagonista y hay momentos en los cuales no todo gira alrededor de ti. Y eso nos lleva al siguiente sesgo, que es muy común, y es el sesgo de la moda. Y la moda no es algo que tenga que ver con el estilo la moda de la ropa, como usualmente utilizamos esta palabra. Tiene que ver con la frecuencia, con el que están haciendo todos. Hay personas que al momento de tomar una decisión, su heurística es, volteo a ver a los demás y ¿qué están haciendo? Ah, cuando yo me gradué de la universidad, me dijeron que todos cuando salen de la universidad trabajan en un trabajo que no les gusta. Pues entonces supongo que cuando me gradúe voy a encontrar un empleo que no me va a gustar. O todos me han dicho que mi carrera es una carrera en la cual se gana poco. Entonces voy a esperar que en el futuro mis sueldos pues no sean sueldos buenos, porque a todos mis compañeros les pagan poco. O todos me han dicho que al momento de escoger a la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, pues para encontrarla tengo que besar muchos sapos, ¿no? Y tengo que empezar a eh, equivocarme mucho. ¿Por qué? Porque eventualmente uno de esos sapos se va a convertir en un príncipe. Y todas esas pensamientos que son como una corriente que te arrastra, son esos pensamientos que te vuelven un punto más en el mapa de las decisiones, empobrecen tus decisiones, porque entonces te deslindan de esa responsabilidad de decidir y te llevan a pensar que la mejor decisión va a ser la decisión que todos tomen. La mejor persona para identificar este tipo de sesgo seguramente es alguien como tu papá o tu mamá, que comúnmente te dice esta expresión
Y si todos se tiran de este puente, ¿tú lo vas a hacer también? Y nos reímos porque pensamos, ja, mamá, papá, así piensan. Pero esa observación característica es una observación de nuestra naturaleza humana. Y no solamente estos sesgos. Otro sesgo, y existen gran variedad de sesgos, pero uno común también es el sesgo del enfoque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una necesidad de decidir y empieza a crearse esta incertidumbre de qué va a pasar, o sea, tiene que ser A, tiene que ser B, no hay más. Nos focalizamos tanto en esas opciones que perdemos de vista la imagen completa. Es por eso que cuando se toman grandes decisiones en organizaciones, no se toman las decisiones solamente por lo que ve una persona o lo que yo percibo. Necesitamos otra persona o dos personas o un consejo en donde podamos pintar la imagen más completa que nos permita entender la realidad y explicarla de tal manera que no pensemos que nuestras opciones están limitadas. Es como pensar que el mundo se esconde detrás de esta puerta, pero somos incapaces de entender que podemos darle la vuelta a la pared. Ese tipo de pensamiento puede empobrecer nuestras decisiones. La siguiente dimensión que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de decidir, no solamente tenemos que estar plantados en la realidad o recurrir a herramientas que nos permitan tomar decisiones rápidas, tenemos que tener un proceso, tenemos que estructurar nuestras decisiones. Y esto yo lo he encontrado al momento de platicar sobre decisiones con otras personas. Si el día de hoy yo te pregunto, y me lo puedes argumentar en los comentarios, ¿cuál es tu proceso para tomar decisiones? Seguramente encontrarás difícil poder ponerlo en tres palabras sencillas, en dos puntos, en cuatro puntos, porque en la vida real nos cuesta entender nuestras propias maneras de decidir. Cuando traemos a conciencia esta necesidad, entonces podemos hacer algo al respecto. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es un proceso, no es una bola de cristal. ¿Por qué en las grandes decisiones que se toman en los corporativos, lo que se busca es recurrir a metodologías? Desarrollamos metodologías para la toma de decisión esbelta. Necesitamos tomar o adoptar mentalidades ágiles. Y tenemos todas estas metodologías, Scrum, el control estadístico de la calidad, Lean Manufacturing, TPM, todas estas que utilizan las corporaciones porque necesitamos tomar esos procesos, institucionalizarlos, es decir, hacerlos parte de nuestra identidad. Y entonces, solo entonces, podremos tomar decisiones para mejorar. No necesitamos ver el futuro. Las decisiones que hemos tomado al día de hoy, no las tomamos pensando o con certeza de que íbamos a estar en donde estamos el día de hoy. Quizá el día de mañana no sabes en dónde vas a llegar a estar. Pero si tú el día de hoy tienes una estructura que te permita mantenerte capaz de rendir cuentas y de corregir y de cambiar de opinión y de ser mejor el día de mañana, no vas a necesitar ver el futuro. Recuerda que se vale cambiar de decisión. En el momento en el que nosotros reconocemos que quizá nos hemos equivocado, o que estamos decidiendo muy bien. No hay razón para pensar que no podríamos decidir mejor mañana. Este pensamiento que nos lleva y nos aterriza en creer
el día de hoy es el mejor de nuestros días, nos arrastra a la mediocridad. Y habrá quien me diga, Ricardo, yo no soy una persona que viva en el promedio, al contrario, yo soy una persona sobresaliente, ¿ok? Pero tengo una pequeña espinita que meter ahí. La mayoría de las personas que se consideran a sí mismos sobresalientes, se condicionan para tomar decisiones mediocres porque piensan de una manera que sobrecomplica la realidad. Y realmente las personas que viven en el extremo de la supernaturalidad y de los superpoderes humanos y la superracionalidad, se asimila más a las personas que son capaces de simplificar, las personas que son capaces de tomar decisiones como quizá una persona que no es tan hábil las toma. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, en este año nuevo, tú decides ponerte un propósito, como el propósito de ser feliz, no necesitas encontrar una receta mágica que te permita elaborar un plan de 16 pasos para ser feliz. Piensa solamente, ¿cómo puedo destruir mi objetivo? Para ser feliz, si no quisiera ser feliz, ¿qué haría? Me rodearía de personas que me hacen infeliz. Me dedicaría a desgastarme físicamente y no dormir y no comer bien, y entonces me sentiría muy mal. Ah, bueno, si encontraste esas dos maneras de destruir tu hábito, tu propósito, la manera más sencilla para construirlo es no hagas eso. O sea, si hacerte infeliz te destruiría, lo lograrías relacionándote con personas con las cuales quizá no tendrías ninguna conversación fructífera, pues entonces rodéate de personas que te hagan feliz. Si tener una mala alimentación, una mala rutina de sueño, te asegura que vas a vivir enfermo, entonces procura buenos hábitos. Procura construir una alimentación sana, dormir regularmente, tomar mucha agua. Y de esa manera, inadvertidamente, vas a lograr tu propósito. Pero se vale cambiar de decisión. Se vale decidir, creo que al día de hoy me cuesta encontrar la respuesta sencilla. Me cuesta encontrar una respuesta fácil. Porque encuentro estas respuestas o estos planes súper complicados que lo único que hacen es que me hacen sufrir, me dan angustia en el proceso y siento la carga de la responsabilidad sobre mis hombros. Y si una de esas cosas truena, entonces no sé qué hacer. Recuerda, se vale encontrar un proceso y cambiar de proceso para que tu vida y tus decisiones se alineen a la mejora. Además, entendamos algo, que una decisión no es el final. Una decisión no es el final de nuestros días, el final de nuestra vida, ni mucho menos el final de nuestras oportunidades para decidir. Si hoy escogemos una puerta y esa puerta no tiene detrás de ella el amor de tu vida, no significa que más adelante no vaya a existir una oportunidad de nuevo para que lo puedas hacer. Circunstancialmente, el genio te está poniendo delante de ti esa oportunidad, pero no significa que la oportunidad jamás va a regresar a ti. Es más, no significa que tú no puedas construir una vida que genere esa oportunidad. Nos gusta decir que hay que aprovechar la oportunidad de la vida en la vida de la oportunidad. Entonces, tenemos que aprovechar esas oportunidades cuando llegan, esas oportunidades de decidir en el momento en el cual se prestan y entendamos que aunque nos equivoquemos, eso solo detona una oportunidad para tomar una nueva decisión.
Y esa decisión nos puede llevar a un futuro mejor, como organización, como personas o como individuos que están buscando construir una vida en estos momentos. Por último, entendamos que las decisiones de calidad tienen esta característica de que no operan en los absolutos. ¿Por qué llamamos a esta dimensión pensamiento estadístico? Uno, porque tenemos que entender la ciencia de la estadística y tomar esos conceptos para aplicarlos en la toma de decisiones. En el mundo de la ingeniería, de las ciencias, de las grandes corporaciones, existen y hoy en día nosotros estamos rodeados, inclusive en este algoritmo, por modelos estadísticos que toman las probabilidades para decidir las alternativas más exitosas según una serie de criterios. Pero la estadística parte de un principio, el principio del error y de la incertidumbre. La analítica opera en los principios de los absolutos. Cuando tú realizas una operación matemática, yo recuerdo cuando estaba niño y aprendí a sumar por primera vez y fue, tampoco recuerdo así como si hubiese sido una experiencia eh, esotérica, ¿verdad? Pero creo que en el momento en el que empiezas a tener conciencia y volteas a ver los números y empiezan a tener sentido, te abres los ojos a una nueva realidad. En el momento en el que tú aprendes que uno más uno es 2, jamás vuelves a ver esas dos premisas y dudas de que uno más uno no sea 2. Uno más uno no es 3. Uno más uno no es 5. Uno más uno es 2. El pensamiento analítico opera en los absolutos, pero el pensamiento estadístico no es determinista, o sea, no te asegura que porque algo sea probable, sea cierto. Y esa es una distinción clave. ¿Por qué? Porque es una distinción humana. Es una distinción de humildad que nos lleva a entender que podemos estar equivocados. Por eso tenemos que entender que aunque algo sea probable, también existe la posibilidad de que no suceda. ¿Y cómo podemos utilizar el pensamiento estadístico en este contexto? Primero entendamos que los números son fríos. Podemos ignorarlos y las probabilidades siempre están ahí. Y es más, hoy en día tenemos acceso a mucha información para tomar decisiones que nos va a arrojar números, nos va a arrojar indicaciones, nos va a arrojar sugerencias que nos van a decir, esto es muy probable que suceda, sea que algo sea exitoso o que algo sea un fracaso. Los números fríamente lo van a comunicar. No te van a decir, te equivocaste, ¿eh? O no te van a decir, estás haciendo lo increíble. Te van a mostrar la realidad como es, sin ningún tipo de juicio moral sobre él. Pero tú puedes ignorarlos y el hecho de que tú los desconozcas, que tú decidas ignorar las probabilidades o que tú decidas ignorar los números, no cambia el hecho de que esa sea la realidad. Los números son fríos porque nos dicen la realidad como es y aunque deseemos ignorarla, no la cambia. Entonces, usemos los números para entender, no para justificarnos. Algo que es muy importante es que tenemos la oportunidad de recopilar hechos, recopilar datos y tomar decisiones cimentadas cada día mejor. Hechos y datos nos van a evitar que en un futuro estemos juzgando la realidad en cuestión de percepciones. Las ideas no son más que una interpretación de lo que está pasando, pero los hechos y los datos son evidencia de lo que está pasando. Y son evidencia que nos puede guiar al siguiente paso, como cuál, como el entender que existen patrones en el comportamiento natural
el de las personas, el de las organizaciones, en los países, en las economías. Estamos recibiendo información de todos lados. No la podemos ignorar sin dejar de lado el hecho de que existe. Entonces, si ya tenemos toda esta información a nuestro alrededor, lo mejor es aprender a usarla a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hoy en día nos movemos en una economía de toma de decisiones, en una economía de información, donde si tú estás viendo este video el día de hoy, estás brindando información a alguien más para que pueda brindarte más contenido de este tipo. Encuentra patrones en ti y tú puedes encontrar patrones en los demás. Si tú el día de hoy tomas tu celular y volteas, ve a la aplicación del tiempo y te va a arrojar un porcentaje, una probabilidad de precipitación. Y sorpresivamente muchas personas realmente no sabemos interpretar siquiera la probabilidad de lluvia. Porque si el día de hoy yo abro mi aplicación y dice 50% de probabilidad de precipitación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo lanzo una moneda, sea cara o sea sello, eso va a determinar si llueve o no. O sea, quiere decir que si vivimos este día 100 veces, en 50 de ellos quizá llueva. ¿O qué quiere decir? Inclusive puedes ver en tu aplicación y si tienes 83% de probabilidad de lluvia, todavía existe la oportunidad de que no llueva. La única ocasión quizá en la que encuentres que tu aplicación te dice 100% de lluvia o 100% de probabilidad de lluvia es porque afuera ya está lloviendo y te lo va a mostrar quizá en tiempo real. Pero aún en tiempo real, las aplicaciones dudan. Y si un sistema diseñado por el hombre duda, ¿por qué nosotros a veces no dudamos? Tenemos que aprender a interpretar esos patrones. Te voy a poner un ejemplo clásico. Hoy en día, cuando salimos de la universidad, tenemos una oportunidad única. Para empezar, como generación, en los últimos 15 años, somos una generación que ha alcanzado un nivel de estudios muy superior al de la generación que vivió hace 30 años o hace 50 años. Somos una generación con muchas oportunidades profesionales. Y eso ha ocasionado que muchas personas consideren no solamente el entrar a un trabajo o el comprometerse, crecer o profesionalmente en un corporativo, sino también considerar ir a estudiar un posgrado, por ejemplo. Y no solamente una maestría, hay personas que llegan a decidir estudiar un doctorado. Y los que tenemos tiempo en la academia o en la educación superior, sabemos que cuando alguien decide estudiar un doctorado, lo hace porque hay una ambición detrás. La diferencia entre una maestría y un doctorado es entender que el doctorado no significa subir en una jerarquía de intelectualidad. Al contrario, el doctorado es como escoger un trabajo. Es un trabajo por el cual un cierto tiempo tú tienes que desarrollar una investigación y ejercer eh, una serie de prácticas, experimentos, quizá investigación documental para tener un producto y hacer una contribución muy específica al conocimiento humano. Pero una vez que obtienes un doctorado, pues te encuentras con una disyuntiva. O persigues una vida en la academia, o sea, una vida en la cual deseas ser un profesor, o ser un investigador, ser un científico, o vas al mundo laboral y con tu título buscas una oportunidad que te permita ejercer todas estas habilidades que tú tienes. Y voy a ser muy frío. La realidad es que la estadística demuestra que el número de personas que se gradúan de un doctorado es sumamente superior al número de plazas disponibles o puestos de trabajo disponibles en la academia.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es probable. De hecho, una estadística de la Asociación Real de las Ciencias en Bélgica realizó una encuesta y determinó que menos del 3% de probabilidad es la que existe de que cuando tú tengas un doctorado puedas llegar a ser un maestro. Y es una estadística sumamente importante que todas las personas que deberían de que van a considerar estudiar un doctorado deberían de tener en mente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menos del 3% de probabilidad de que si tu plan al momento de entrar a un doctorado es llegar a ser maestro, lo logres. Y no solamente eso, existen lo que llamamos costos hundidos o costos de inversión, que una vez que tú tomas una decisión, como por ejemplo estudiar un doctorado, vas a invertir tiempo, vas a invertir economía. Y cuando tú salgas con tu título, con tu proyecto de académico, va a haber pasado cierto periodo de tu vida en el cual personas que al igual que tú aprovecharon ese tiempo para quizá establecerse un negocio o hacer una carrera profesional, pues van a tener otro tipo de oportunidades y que a ti, al momento de considerar todo lo que le has invertido ya a este proceso, aunque tenga 3% de probabilidad, te va a orillar a considerar seguir adelante a pesar de que el éxito no está asegurado. Entonces, tenemos que entender las probabilidades para evitar ser llevados por emociones, por sesgos y considerar la realidad de los números. Los números son fríos. Y en ocasiones cuando nos encontramos con ellos nos hacen pensar que la realidad es muy dura, pero la realidad es lo que es. La naturaleza de la vida es lo que es. Y nosotros no estamos en ninguna posición de desventaja contra el resto del mundo. Al contrario, si entendemos eso, podemos hacer algo al respecto. La invitación es que entonces tomemos todo eso que existe, aprendamos a leer los números, aprendamos a leer los patrones, las probabilidades y tomemos mejores decisiones. Ahora bien, hemos visto cómo todas estas cuatro dimensiones pueden llegar a ser muy útiles y críticas al momento de decidir. Y seguramente si están pensando en nuestro amigo que tiene tres puertas, pues ya se imaginarán todas las preguntas y todas las interrogantes que habrán pasado por su mente. Volteemos a verlo y les pregunto, recuerden, estamos ante la disyuntiva de decidir cambiar de puerta. Pero ¿qué podemos hacer? Supongamos que estamos intentando ser racionales. Estamos intentando evitar escuchar a la duda, a la ansiedad, y estamos intentando evitar crear una narrativa que agregue información cuando no existe. Entonces, queremos empezar a tener seguridad de que vamos a tomar una decisión habiendo examinado las opciones. Vamos a comenzar tomando el argumento más matemático, ¿cuál el que es? Ver las probabilidades. Cuando nos presentaron las puertas, sabíamos que no teníamos nada de información respecto a qué había detrás de cada una de ellas. Es decir, si yo escojo cualquiera de las tres, el éxito es exactamente el mismo. Uno entre tres, uno entre tres, uno entre tres. Las posibilidades de que esté en lo correcto son las mismas. Entonces, independientemente de qué elija, elijo. Yo decidí escoger la puerta de en medio. Y como yo me comprometí con la puerta de en medio, el genio abrió cualquiera de las otras dos para descartarla. Y entonces me mostró la puerta de la derecha. Si vemos las probabilidades siguen siendo las mismas, pero en el momento en el que él me muestra que esa puerta
ya no está siendo candidata al éxito, su probabilidad se va a hacer. ¿Por qué? Porque como yo ya sé que ahí no está la respuesta, ahí no está lo que estoy buscando, entonces ni para qué le elijo, ¿verdad? Y podemos tener esta percepción de que, bueno, ya solamente quedan dos opciones. Y entonces el hecho de que lo que estoy buscando esté detrás de una de ellas es 50-50. O está aquí o está allá. No hay una cuarta opción, no hay una quinta opción, no hay ningún juego mental aquí. O está en una o está en otra. Pero esta percepción está sesgada por nuestra propia mente. Nuestros sesgos nos están llevando a ver los números de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucedió es que al momento de descartar una opción, de las tres posibilidades que había, una de ellas es más probable que la otra. Y aquí mucha gente se enoja. ¿Por qué? Porque si notan, la que escogimos tiene todavía la misma probabilidad de ser correcta que en el momento que la escogimos. Y por alguna razón, aquella que no escogimos ahora tiene dos veces más la probabilidad de ser correcta. Y antes de que se molesten y empiecen a preguntarme si esto es una paradoja, si Ricardo está haciendo algo solo por molestarnos, entendamos dos cosas. Una de ellas es que en el momento que nosotros tomamos la decisión, el momento en el que ese cuadrito se volvió verde, el momento en el que yo escogí la puerta, la escogí siendo la opción con la que me comprometí de entre tres opciones. Entonces, su probabilidad es que sea correcta entre las tres. Pero ¿por qué cuando descarté una, no fue la mía la que se hizo más probable que fuera correcta? Porque aquí nuestra mente nos está jugando en contra. Si eso fuera cierto, si la de nosotros fuera más probable que estuviera correcta que a la que no escogimos, entonces estamos asumiendo que desde que yo la escogí, antes de saber que esa estaba abierta o no, que iban a abrir una, yo estaba seguro que la mía era la correcta. Entonces, como estoy asumiendo que siempre tuve la razón, por eso quisiera que la mía fuera más probable que esté correcta. Pero la estadística te dice lo contrario. El ejercicio estadístico se los dejo de tarea. Pueden checar el ejercicio de probabilidad bayesiana y resolverlo y se van a dar cuenta cómo se mueve la probabilidad. Pero sin hacer ese cálculo, entendamos y recordamos lo que decíamos en el pensamiento estadístico. ¿En qué parte el hecho de tomar decisiones tomando en cuenta la estadística? En el principio de que estoy equivocado. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones suponiendo siempre que tengo la razón, entonces voy a moldear la realidad para que yo tenga la razón. Y la realidad no se moldea así, al contrario, se moldea intentando probar que estoy equivocado. Si no puedo comprobar que me equivoqué, bueno, quizá tengo razón. Entonces, de esa manera, volvemos a nuestro problema y decidimos cambiar de puerta. Aquí, algunos quizá ya me habrán dicho que eh, parece loquera, parece
algo sobrenatural, algo muy complicado, pero la realidad no. La realidad es que es una cuestión de humildad, es una cuestión de entender los números, entender los patrones y entendernos a nosotros mismos. Entonces, decidimos cambiar de puerta y el genio decide, bueno, tú escogiste, lo que se encuentre detrás de esta puerta depende de ti. Voy a mostrarte qué es lo que hay detrás de las otras dos puertas. Y mm, como si fuera magia, las puertas desaparecen y descubres que en la puerta que habías escogido estaba el otro payaso y en la otra puerta está una persona que el genio te dice es el amor de tu vida. Y entonces, el hecho de que examinaras en el momento de la decisión los números, las heurísticas, la estructura, tú consideraste el cambiar la decisión y te consideraste y te examinaste a ti mismo para reconocer que no tenías la razón desde el principio, fue lo que te llevó a tomar la decisión correcta. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo vivir libre de ese remordimiento, de ese miedo de estar equivocado? En el aceptar que mañana tiene que ser mejor y que lo que podemos hacer el día de hoy sigue siendo ser, actuar, ser decisivos, tomar la decisión y no pensar que alguien la va a tomar por nosotros, no dejarla en las circunstancias. Pero ¿cómo nos podemos desarrollar en cada una de estas áreas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso es por lo cual Tightspot se busca promover la educación para las decisiones. Cada una de estas áreas, cada una de estas competencias está compuesta por muchas habilidades. Hay herramientas específicas, hay maneras de pensar, hay maneras en las cuales podemos subsanar esas veces en las cuales nuestra mente nos juega en contra y caemos en sesgos cognitivos. Todo eso es posible con educación para las decisiones. Y esto no es algo que vayamos a encontrar de una manera sencilla y explícita en nuestro contexto educativo, en nuestro contexto profesional. Y de hecho es una de las razones por las cuales los programas de MBAs, los maestrantes en administración de negocios, los grandes ejecutivos, son los que buscan aprender de educación para las decisiones. Son las personas que entienden que como su posición es muy crítica, es muy importante, necesito saber exactamente cómo decidir y vivir libre del remordimiento del proceso que trae la duda. Entonces, nosotros, como Tightspot, hemos decidido ser tu aliado. Hemos decidido democratizar este conocimiento para que cualquiera pueda tomar mejores decisiones. Estas decisiones te pueden ayudar a ti el día de hoy a tomar la mejor decisión para el siguiente paso en tu vida. Puedes tomar la mejor decisión para los propósitos que te propusiste este año, para el siguiente paso en tu vida profesional, en tu vida relacional, para el siguiente paso en tu organización. Y tenemos productos que están orientados específicamente a atender tu necesidad. El día de hoy, Tightspot está ofreciendo nuestra especialidad para toma de decisiones. Esta es una microcredencial que consiste de formar parte de nuestra comunidad a través de cada una de estas herramientas, cada una de estas dimensiones, donde vas a recibir de la mano de expertos en cada de una de ellas lo que necesitas para tomar mejores decisiones en tu negocio, en tu vida y en tu crecimiento profesional. Si tú eres una persona que el día de hoy está empezando a vivir de manera independiente, te has encontrado con esto. ¿Por qué? Porque seguramente por primera vez en tu vida estás tomando decisiones que involucran comprar un automóvil, comprar una casa, pensar si voy a estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, si voy a encontrar el futuro de mi vida en esta ciudad o me necesito mover a una
región diferente. Todas estas decisiones son importantes. Todas estas decisiones tienen que ver con ser humano. A todos nos corresponde en algún momento de nuestra vida tomar esas decisiones. Pero si tenemos un proceso, si tenemos herramientas y personas, mentores que nos apoyen a hacerlo de la mejor manera, seguramente podremos vivir con libertad, con seguridad a través de todos ellos. Y Tightspot está aquí para ti. El día de hoy encontramos, eh, tenemos ya 2 cursos disponibles y nuestro curso Transformando Hábitos está pronto a comenzar. El día 20 de enero estamos justos a comenzar nuestro primer grupo de Transformando Hábitos, una comunidad energética, una comunidad que quiere transformar su vida, su mentalidad, mejorando sus hábitos con herramientas prácticas, mentalidad y frameworks puntuales que te van a ayudar a ti a llevar esto no solamente a un contexto operativo, a un contexto en el cual quieras lograr objetivos, sino en un crecimiento personal. Y de hecho, el día de hoy tenemos junto con nosotros a nuestro mentor del taller Transformando Hábitos que quiere compartirles un mensaje. Entonces, los dejo con Guillermo y antes de que regrese, antes de que se vayan, los invito a que permanezcan aquí porque estoy a unos minutos de compartirles finalmente cuál es el secreto para decidir mejor. Los dejo contigo, Guillermo. Muchas gracias, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Te felicito. Al estar aquí, has tomado una buena decisión. Prueba de que eres un buscador activo del cambio y la mejora continua. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de TimeSpot. ¿Estás preparado para iniciar un viaje que transformará tu vida diaria? Hemos preparado un taller sobre un tema por demás poderoso, la transformación de hábitos. Imagínate por un momento la posibilidad de redefinir tus rutinas diarias, de convertir esos hábitos que deseas en pilares sólidos de tu bienestar y éxito. Este taller es la puerta de entrada a esta transformación. Aquí no solo hablaremos de cómo cambiar hábitos, sino de comprender cómo es que funcionan, cómo es que operan, cómo se arraigan en nuestra vida y lo más importante, cómo podemos modificarlos de manera efectiva. La oportunidad está hoy frente a ti. Exploraremos estrategias probadas, compartiremos experiencias y desafíos y nos apoyaremos mutuamente en este viaje de cambio y autodescubrimiento. Así que, ¿estás listo para dar el primer paso hacia una mejor versión de ti mismo? Para desbloquear ese potencial y convertir esos deseos en acciones tangibles? Hoy es el momento. Regístrate ahora mismo y únete a esta comunidad de agentes de cambio. Estoy seguro que impactará tu vida y la de todas las personas que te rodean, tanto en lo profesional como en lo personal. Nos espera un viaje emocionante hacia esta nueva reinvención. No se queden fuera de esta oportunidad. Nos vemos en el taller. Cuídate. Ya lo escucharon, no se lo quieren perder. Te quiero invitar a que si el día de hoy te registraste para este taller, estés muy atento porque estamos a nada de mandarte un regalo muy especial. Y si tú quieres recibir este regalo también, déjame compartírtelo. Porque si estás aquí con nosotros, Typespot tiene para ti de regalo una sesión 1 a 1 para poder hablar en particular contigo sobre tu situación, sobre la decisión que tienes que tomar y queremos ayudarte. Queremos ayudarte con nuestra metodología sin ningún tipo de costo. Solamente tienes que escanear este código que se encuentra aquí y te va a llevar a el registro donde se encuentran todas las personas que el día de hoy y mostraron su interés para estar en esta capacitación y ahí vamos a compartirte este regalo. Vamos a poder permitirte ahí que encuentres toda la información, cómo podemos agendar esta reunión 1 a 1
y nos encantará verte ahí. Y además, te invito a que te inscribas el día de hoy, como ya lo decía nuestro mentor, al taller Transformando Hábitos. Recuerda, las inscripciones ya están abiertas. Te invito a que accedas en el link en nuestra biografía y al link que vamos a compartir en el chat para que tú puedas entender de la mejor manera cómo construir un hábitos que transformen tu mentalidad, tu vida y te ayuden a tomar y estructurar mejor tus decisiones. Ahora sí, Ricardo, ¿cuál es el secreto? Hemos hablado de decisiones de calidad, hemos visto este ejemplo, hemos hablado de ejemplos prácticos en los cuales puede nuestra mentalidad transformarse y nuestra mente jugarnos en contra para tomar decisiones, pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que unas personas tomen mejores decisiones que otras? Bueno, el secreto para decidir mejor es reconocer que tienes que decidir. Es reconocer que la responsabilidad sobre tu libertad recae en ti. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede moldear tu futuro por ti. La manera en la cual a veces somos presos de las circunstancias es porque no entendemos que aún en contextos de opresión, de dificultad emocional, Ricardo, tú no conoces mi situación particular, tú no conoces las carencias económicas, familiares, situacionales que yo estoy viviendo. Aún en esa situación hay algo que puedes hacer, hay algo que está dentro de tus manos. Lo que reconoces al momento de decidir es reconoces que está en tu control. Las probabilidades incrementan en la medida que tenemos más posibilidad de actuar. Y aún así, nunca son 100%. Pero siempre hay algo que podemos hacer. Aún en el ejemplo que les compartía, aún en ese 3% de probabilidad de éxito, hay algo que puedes hacer. Pero la única manera en que puedes aprovecharlo es reconociendo que la capacidad de actuar reside en ti. Y los mejores tomadores de decisiones son aquellos que son capaces de ver las oportunidades y, como decíamos, aprovechar la vida de la oportunidad en la oportunidad de vivir. Y entonces, el día de hoy, esa es mi invitación. Te invito a que formes parte de la especialidad Tightspot para la toma de decisiones, que tomes este día el momento de ser mejor, el momento de construir mejores decisiones y llevar esto a tu comunidad, porque eso es lo que en Tightspot queremos. Una generación que llegue a sus comunidades, a sus organizaciones, a sus familias y transforme para crear nuevos futuros. El mejor actor para cambiar el futuro de tu familia eres tú. Eres tú. Eres tú el mejor para construir el futuro de tu organización y de tu negocio. Esa es la invitación que tenemos para ti el día de hoy. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en @tightspotdh y que accedas a nuestro sitio web tightspotdh.com, donde puedes encontrar más información sobre nuestros talleres, sobre nuestros servicios, quiénes somos y que puedas conocer aún más de nuestra metodología para decisiones de calidad. Así como el día de hoy nos dirigimos a ti, sigue en contacto con nosotros. Te invito a que nos mandes un mensaje directo, nos dejes aquí en el chat más preguntas, dudas, comentarios que tengas y nos encantará poder tener esa conversación uno a uno contigo. Si tú accedes a este grupo, la liga para unirse está aquí y ahí te puedes registrar para poder tener esta conversación específicamente contigo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te invito a que juntos caminemos para construir un futuro mejor, una decisión a la vez. Nos vemos.